Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hoy es miércoles 6 de mayo y desde hoy hasta el próximo 31 de mayo, día de las elecciones, vamos a realizar cada uno de nuestros programas hablando de diferentes perspectivas del cambio, del progresismo, de lo que estamos buscando quienes nos inscribimos en esta perspectiva de transformación de Colombia. Nunca lo hemos negado, hacemos este programa desde ahí, lo hacemos con claridad, con transparencia, respetamos a quienes piensan y sienten que el modelo que ha prevalecido en el país es el adecuado y el correcto. Nosotros pensamos lo contrario y por eso hacemos estas claridades una y otra vez para que no nos llamemos a engaños. Hoy quiero darle la bienvenida a Jairo Bautista. Jairo fue director de presupuesto o de gasto público. De presupuesto en el Ministerio de Hacienda durante 2 años. Sí, un poco menos, año y medio. Año y medio. Con el ministro Bonilla y con el ministro Guevara y una parte con el ministro Ávila también. Y con el ministro Ávila también. Entonces tuviste 3 ministerios casi. Sí, 3 ministerios. Nos conocimos ahí también y bueno, era alguien que hacía pedagogía en los consejos de ministros e intentaba explicarnos qué era lo que está pasando. Y esta conversación es compleja, pero vamos a intentar hacerla lo más pedagógico posible, porque nos vamos a ocupar un tema que es, insisto, no es un tema que se hable de una manera clara en los medios de comunicación tradicionales, y es la propuesta de que tenemos que ir hacia un nuevo pacto fiscal en Colombia. ¿Qué es ir hacia un nuevo pacto fiscal? No vamos a llegar a lo propositivo, pero digamos, si se enuncia eso, ¿qué es lo que se le quiere decir a las personas como propuesta económica en una perspectiva de cambio de modelo de sociedad, de país, que ya inició estos 3 años y medio? Bueno, yo quiero arrancar esta conversación primero que todo. Muchas gracias, Juan David, porque esta invitación es muy importante, sobre todo en este espacio, que es un espacio que llega a mucha gente, donde se habla de una manera sencilla, y hoy tenemos un problema muy complejo. Y pues para hablar del problema complejo yo creo que hay que volverlo simple y entendible. El presupuesto, y esta es una frase que el presidente Gustavo Petro le ha expresado muchas veces, lo dice más o menos así, es: el amor está en el presupuesto. No es una frase de él ni de Juan Manuel Santos, es una frase de un antiguo político británico, de Benjamin Ben Disraeli, pero expresa una noción elemental del arreglo fiscal. El arreglo fiscal, ante todo, son prioridades: en qué me gasto y en qué no me gasto. El segundo o tercer director de presupuesto de la administración Obama, Jacob Lew, decía más o menos que el presupuesto tiene que ver ante todo con los valores, con las cosas que valoramos en un sentido ético y moral muy importante. Y dice que en un mundo de restricciones, es decir, el presupuesto siempre tiene límites. Como en toda la vida. Como ¿no? todo en la vida. Y por tanto, dentro de esos límites hay que determinar qué hacemos más y qué hacemos menos. Y esa visión tan sencilla es algo que la ciudadanía podría entender muy fácil si los políticos y quienes nos dedicamos a este tema tratáramos de hacer que la gente entendiera no solamente la importancia del presupuesto como una expresión de un arreglo social importante, sino también el presupuesto como algo que nos atañe a todos y a todas en una sociedad. Es decir, la discusión clave de la sociedad siempre pasa por la discusión presupuestal, y curiosamente esa discusión se reservó para técnicos, se reservó para gente muy experta, cuando en realidad es que el presupuesto expresa la función elemental de cualquier democracia. Entonces vamos a ir de una manera muy sistemática en esta conversación hoy, y es que tú dices que 2026, es decir, este año, es un año de tensión fiscal. Es decir, no hay un desbalance coyuntural, dices tú, entre ingresos y gastos. Ese desbalance se expresa de una manera en que gastamos más de lo que encajamos, digamos, de lo que entra a la caja. ¿Por qué? ¿Por qué nos gastamos más de lo que entra? ¿En dónde está esa tensión fiscal y cómo es que se expresa, antes de entrar en cómo llega uno al presupuesto nacional, que ya vamos para allá, que eso fue una lección que me diste en estos últimos años? El presupuesto es una expectativa. Cuando hablamos del presupuesto hablamos desde la expectativa, ¿sí? ¿Cuánto voy a recaudar y cuánto me voy a gastar? Y usualmente nosotros armamos el presupuesto no diciendo cuánto me ingresa y me gasto entonces lo que me ingresa, porque pues digamos la técnica presupuestal no funciona de esa manera,
Y entre otras cosas porque la realidad nuestra en términos presupuestales es que hay unos grandes componentes de gasto que hay que cumplir sí o sí, porque la Constitución no lo impuso, porque las leyes lo obligan, porque además de todos los mandatos políticos de cada gobierno, y este gobierno tiene unos mandatos políticos muy claros, pues imponen presiones de gasto, y luego lo que tenemos que ir al revés es cuántos ingresos necesito recaudar y cuánto luego en realidad recaudo, porque es que ahí viene el otro problema. Una cosa es pensar que yo voy a recaudar 100 pesos y otra cosa es que lo recaude. Es ¿De una qué hipótesis. depende? Es una hipótesis. Un presupuesto es una hipótesis, ¿cierto? Pero es una hipótesis que es mucho más real por la vía del gasto que de los ingresos. Y no es un equilibrio fácil de realizar, ¿cierto? La expectativa de ingresos tiene mucho que ver con la capacidad del Estado para hacer modificaciones a la estructura tributaria, y este gobierno tuvo una reforma tributaria muy ambiciosa que en sus orígenes, pero que lamentablemente se fue, digamos, peluqueando, como siempre pasa en el Congreso, ¿no? Y luego tuvimos toda una serie de lo que yo diría son insensateces institucionales. Un Congreso que niega 2 leyes de financiamiento. Creo que más lesiva la segunda, la que enfrentó el ministro Ávila, porque el ministro Ávila había llegado a un acuerdo que el Congreso incumplió. Le dieron un presupuesto, se lo aprobaron, el ministro Ávila dice, de este presupuesto que yo presento y ustedes me aprueban, tengo una parte que no tengo financiada, les voy a presentar una ley de financiamiento, y cuando le presenta al Congreso la ley de financiamiento, los mismos que le van a aprobar el presupuesto le dicen que no le van a aprobar la ley de financiamiento. Y eso explica el descuadre fiscal de una manera importante, es decir, el Congreso de la República, que es muy bueno para tomar decisiones de gasto, no lo es tan bueno para financiar esas decisiones de gasto. Y esa no es una decisión que tenga que ver con el Ejecutivo. Es directamente, digamos, del Congreso de la República tomar ese tipo de decisiones. Quizás lo que la gente no ha entendido, Jairo, es que el 89% de ese presupuesto, de esa hipótesis, ya está comprometido. Está comprometido. Ya está obligado. Es decir, que solo el 11% corresponde a esas nuevas formas, reformas, gastos, ideas que se tienen sobre lo público. Es decir, el gobierno llegó con reformas sociales, con ideas de cambio de modelo, pero el margen de gasto era muy concreto, muy 11%. Muy pequeño, muy Entonces, pequeño. ¿qué quiere decir y en qué se han comprometido históricamente ese 89% en los anteriores gobiernos y en qué se intentó cambiar en lo que se puede? Pero expliquémosle a la gente esos compromisos que son 89% de los 512, 490 y pico, lo que sea que corresponda al el 90% billones, de cualquier cifra está ya está inflexibilizado. Entonces, el presupuesto es básicamente, diría algún exministro, no prefiero nombrarlo ahorita, consiste en girar 3 cheques, ¿cierto? El primer cheque son los grandes sistemas de transferencias del gobierno, que son el SGP, Sistema General de Participaciones, con el cual financiamos la salud, la educación y el saneamiento básico en los territorios. Es el acuerdo fundamental de la Constitución del 91, o más bien uno de los acuerdos fundamentales de la Constitución del 91. El segundo tiene que ver de esas transferencias, las pensiones. Y dentro de las pensiones está la obligación del gobierno para financiar Colpensiones, eso explica el 40% de las pensiones que se giran del presupuesto, y la otra son los regímenes especiales de pensiones, de los cuales los 2 más importantes son el de las fuerzas militares y el del magisterio. Entonces ahí se va como una segunda parte importante del dinero. Es el primer cheque. Todavía estamos mirando los componentes del primer cheque, ¿no? Transferencias. También están los giros a salud. Son más o menos 46 billones de pesos para financiar desde el presupuesto la salud, y eso tiene más recursos allá, ¿no? Por otro lado, tiene más recursos la salud. Y las universidades públicas, que este gobierno recibe un presupuesto de casi 5 billones y lo entrega casi duplicado, un poco más duplicado, en 12 billones de pesos. Es decir, ahí es donde empezamos a ver la base de ley 30, que hay una apuesta por financiar de una manera adecuada la educación superior pública. Eso es una apuesta política, pero también es una apuesta legal, porque esos recursos se vuelven autónomos y se vuelven inflexibles. Yo no puedo mañana tomar una decisión de bajarle los recursos a la universidad. Van a ser recursos crecientes. Ahí está el primer cheque. El segundo cheque grande es la nómina del Estado. Entonces la gente siempre tiende a pensar, el Estado está lleno de burócratas.
vamos a descomponerlo. Hay tres grandes segmentos de la burocracia estatal en el nivel nacional. El primero, el más grande, fuerzas militares y de policía. Son más de 500.000 hombres y mujeres entre unos y otros, y eso expresa más o menos como el 42% de los gastos de la nómina del gobierno nacional. La otra parte importante son órganos de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y toda la rama judicial. Y eso te da más o menos como el 38% de la nómina. Así que el resto del gobierno, todos los ministerios, los departamentos administrativos, es el resto. 62%, por decirlo. Exactamente, o sea, digamos que entre defensa y policía y justicia y órganos de control está la parte más grande de la nómina estatal. Y todos los ministerios, pues en realidad son muy chiquitos, por lo menos en lo que tiene que ver con la nómina, ¿no? Vienen otros gastos que claro, que las órdenes de prestación de servicios, los contratos, pero digamos que eso es un cuento que está en el presupuesto, pero aparte. Ese es el segundo cheque. Y el tercer cheque es el que está en las vigencias futuras, que es un mecanismo inventado hace muchos años, pero que digamos a principios de siglo se formalizó, y es que un gobierno emprende una obra, un contrato de largo plazo, y obliga a los gobiernos del futuro a reservar una parte de ese presupuesto del futuro para poder financiar esa obra. Y así financiamos el metro de Bogotá, así financiamos Ruta del Sol, así financiamos grandes obras de infraestructura, que es básicamente lo que se financia por ahí. Las vigencias futuras no son ni malas ni buenas. Yo creería que se pueden hacer cosas mejores sin duda, pero es básicamente una deuda que yo tengo al futuro. Una deuda que le dejo a los siguientes gobiernos y a las siguientes generaciones para financiar. Y que en Colombia financia sobre todo, fundamentalmente, la construcción de infraestructura, a veces incluso en condiciones que son anormales, rarísimas, donde yo pongo la plata, pero la infraestructura no se ve, que es un caso muy famoso que el presidente ha hecho muy popular, que es el de la vía Mula-Lobo Guerrero, donde se ha entregado la plata, pero la vía no avanza porque tiene unos problemas de estructuración y unos problemas de licencias ambientales. Esa es una de las grandes paradojas del presupuesto. El resto de lo que podríamos decir, de lo que sobra, es marginal. No son más de 50 billones, 40 billones de pesos, que es lo que se distribuye en la inversión en los sectores. Y pues bueno, tú fuiste ministro de Cultura, tú sabes perfectamente que hay sectores que son básicamente invisibles para el presupuesto, pero en las grandes articulaciones del gobierno nosotros lo gastamos en transferencias, lo gastamos en una nómina donde la mayor parte es defensa, policía y justicia, y el resto pues digamos lo que podamos hacer en vigencias futuras para construir una infraestructura pues que sigue siendo incipiente para las necesidades del país. Dos preguntas sobre esto, saliéndome digamos, de la pedagogía sistemática de lo que vamos, pero son importantes. La primera es decir que quien quiera y quien esté prometiendo y que puede reducir el tamaño del Estado, por ejemplo, como lo hace Paloma Valencia, diciendo que ella acabando 6 ministerios como cultura, fusionando cultura, deporte con educación y otros 3 más, va a ahorrar, ella dice, 37 billones de pesos en esa reducción. Eso me parece que no es plausible. Es decir, si alguien quisiera ahorrar realmente, lo que tendría que hacer es achiquitar o volver más pequeñas las fuerzas militares, porque ahí es donde está el gran gasto del presupuesto, y eso necesitaría en cualquiera de los dos casos una reforma constitucional. Claro, y además de todo, hay unas inflexibilidades que vienen de normas de leyes y otras que son políticas. Yo creo que un país como Colombia, digamos, ya tiene un tren de gasto militar muy grande. Yo lo que creo es que, digamos, recortarlo es muy difícil, ¿cierto? Primero porque no sería popular, ¿ya? En segundo lugar, porque yo creo que el Ejército Nacional, y un poco lo que aprendí en la dirección de presupuesto, hace muchas otras cosas distintas a lo que yo pensaba que hacía antes, que era solamente la guerra. Y hay unas cosas que yo creo que hay que potenciar: la investigación científica, los desarrollos de cuerpos de ingenieros, que fue una vía que este gobierno ensayó con bastante, digamos, éxito. Pero creo que eso es una discusión incómoda que el país no quiere dar.
¿cierto? Reducir el ejército no es sencillo, entre otras cosas porque si mañana pasara algo milagroso, que no lo veo, y redujéramos el pie de fuerza militar a la mitad, aún tendríamos que responder por pensión o por sueldos de retiro durante X cantidad de años. Así que eso no me soluciona el problema ese fiscal. 38 no se va a tocar. Ese no se va a tocar. Ahí no se puede chiquitar el no Estado. no se puede chiquitar el Estado. Lo que pasa es que sí es una burocracia que puede ser mucho más productiva para los fines que el país necesita. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho, creo que las fuerzas militares son conscientes de eso, y un poco el desescalar el conflicto también implica que digamos, esta cantidad enorme de hombres y mujeres se puedan destinar a otras labores en pro del desarrollo. Por ejemplo, los temas de cuidado de los bosques, el tema de cuidado de las selvas, de los ecosistemas. Creo que es una labor que el ejército puede desempeñar muy bien en el futuro y que le agrega valor. Lo que dice Paloma a veces me parece risible, sobre todo porque ella tiene asesores pues que son igual de conocedores que nosotros de estos temas, y cuando dicen que vamos a recortar 40 billones haciendo esas fusiones, pues es que es muy sencillo decirlo. El ministerio grande es el de educación, y si le ponemos el de deporte y el de cultura, lo máximo, eliminando los dos ministerios, es 1.4 billones. Sí, porque el de cultura con funcionamiento son 500.000 millones de pesos al año, no es más. Y si se chiquita serían 200 y pico de mil y ya. Y todavía tiene, no sé, 39, 38 billones de reto. Pero son discursos populistas que a la gente le suena bien. ¿Por qué? Porque le han vendido la idea de que el Estado es malo, de que el funcionario público es improductivo, de que la función pública es corrupta. Y yo creo que eso le sirve muy bien a estas posiciones digamos, de derecha, porque es un ataque sistemático al Estado para desvanecerlo, para debilitarlo y para que los negocios privados se encumbren en la captura de la riqueza social. Yo creo que nosotros tenemos una discusión distinta. Yo de hecho pues vengo de la Escuela Superior de Administración Pública, y yo lo que tengo que decir es que lo que hay que hacer es construir una burocracia decente, digna, eficiente y productiva, y yo creo que la mayor parte de la burocracia en Colombia funciona así, pero ha estado expuesta a un mito oscuro que ni los burócratas mismos hemos querido tratar de despejar. Entonces no está mal el policía, no está mal el soldado, como no está mal el profesor, como no está mal el actuario, porque es que ofrecen un servicio público. Lo que hay que buscar es que haya más rendimiento, más eficiencia y una mayor capacidad de la burocracia de aportar al desarrollo del país. Ahí está la clave. Y la otra pregunta tiene que ver con algo que escuchábamos mucho y se escucha mucho ya en lo público cuando se abrieron los consejos de ministros, y es la vocación de cómo se gastan esos recursos. Es decir, aunque estén comprometidos el tema de las vigencias futuras, por ejemplo, uno se pregunta por qué no se gastó en agua si tenemos un 70% de déficit de acueductos y de plantas de tratamiento en los municipios colombianos, y si se gastó en autopistas 5G o 4G o como las llamaran. Es decir, la lógica de inversión pública la decide alguien que tiene un modelo de sociedad. En eso es que ha insistido el presidente, y creo que es lo que seguimos creyendo nosotros como horizonte, de ir cambiando esa lógica de inversión. ¿Por qué no explicamos qué fue lo difícil de cambiar esa lógica en donde se entendiera es que tenemos que invertir en lo social, así sea a través de vigencias futuras, y no seguir llevando la plata a megaproyectos que no están solucionando por ahora las condiciones básicas de la gente en los municipios colombianos? Colombia tiene una deuda de muchos niveles con su historia y con su país, pero creo que el país trató de construirse siempre alrededor de 4 o 5 ejes de desarrollo económico. Y cuando uno ve las grandes infraestructuras construidas, uno lo que ve es la conectividad entre esos grandes centros económicos y los centros de exportación. O sea, seguimos siendo o seguíamos siendo una sociedad del siglo XIX que construía los trenes para sacar el café, para llevarlo a los Estados Unidos, o seguía construyendo las carreteras para sacar el carbón y llevarlo a Europa. Pero la vía Bogotá-Medellín es una vía, digamos, más propia del siglo XIX entre las dos principales ciudades del país. Eso es raro verlo en cualquier país, incluso de América Latina. Entonces creo que nuestra forma de pensarnos como sociedad determinó que pusiéramos la plata así. Y cuando se llega a cambiar esa realidad, a tratar de mover esa forma de entender el país, pues claro que surgen muchas quejas, porque entre otras cosas allí hay negocios creados, ¿cierto? Grandes obras de infraestructura que resultan ser un filón de muchas utilidades para algunos constructores y contratistas,
y eso, digamos, de alguna manera implica tocar el poder político. Cuando hay una decisión, por ejemplo, de decir no vamos más con mi casa ya, ¿cierto? Un modelo que se vendió como glorioso, porque entonces la gente podía acceder a vivienda, pero la pregunta que había de fondo es, uno, ¿accedían en qué precios, a qué condiciones y endeudados hasta por 30 años? Donde una vivienda de interés social o de interés prioritario de 58 metros cuadrados y hasta menos, usted la tenía que pagar durante 30 años de su vida. A precios que si usted sacaba eso a valor presente, pues un apartamento de 58 metros cuadrados en una zona relativamente popular en cualquier ciudad del país, Bogotá, te puede terminar costando 1.000 millones de pesos. Que hoy te cuesta una mansión 1.000 millones de pesos. Pero es una fuente de riqueza para unos sectores rentistas que se acostumbraron a eso. Cuando se cambia ese modelo y se dice, no, pero vamos para la autoconstrucción, vamos para el mejoramiento de viviendas, la burocracia que venía está entrenando en este tema se resiste a hacer ese cambio, ¿sí? Y nosotros también tuvimos dificultades para encauzar rápidamente eso. Es un proceso de aprendizaje. Y esos procesos de aprendizaje toman tiempo, toman no meses, sino años a veces, para poder entender cómo delinear las nuevas arquitecturas. Hay que cambiar procesos, procedimientos, reglamentos, decretos, para que el presupuesto llegue en una nueva forma. Entonces, hacer esas transformaciones no resulta tan sencillo. Y al interior de la burocracia hay resistencias, hay gente que no está de acuerdo con eso, porque también seguramente pues han estado acostumbrados a pensarse así, o son decididamente agentes de estos que ganan mucha plata, ¿no? Y termina siendo una política criticada, por ejemplo, la de vivienda, cuando yo creo que en Colombia se puede hacer vivienda de una manera totalmente distinta, que no sea el gran conglomerado de apartamentos con muy baja calidad en el entorno, donde no se piensa en las personas, sino simplemente en creer que la vivienda es un cubículo donde yo me meto y vivo aislado de los demás, cuando no hay zonas verdes, cuando no hay vías, bueno, creo que ese ha sido un proceso que no hemos discutido lo suficiente. Pero lo mismo pasa cuando se intentó hablar de infraestructura de acueductos en las zonas del Pacífico o en el Cauca o en la Guajira, que además estuvo pues tristemente opacada por todo este cuento de la ONGRD. Entonces, cuando usted trata de mover la realidad, ¿cierto? De cambiarle, de tener un modelo diferente, eso cuesta en tiempo, cuesta en aprendizaje y cuesta en cambios institucionales que tienen que hacerse a veces a ritmos demasiado lentos y no como con la rapidez y velocidad y decisión que a uno le gustaría como gobernante. Entonces yo entiendo muchas veces las frustraciones del presidente con temas como ese en particular. Entonces llegamos, después de los 3 cheques y del presupuesto y de lo que se supone que se puede gastar y en qué no se puede gastar, al tema de la política fiscal. Y el tema de la política fiscal, dices tú en algún documento, que se ha convertido en un ejercicio de administración de restricciones y cada gobierno llega a hereda compromisos crecientes, como lo has mostrado, y tiene menos espacio para implementar esas prioridades de las que hemos hablado. Además de eso está el escenario internacional, porque hay hoy mayores costos de financiamiento, es decir, las deudas cuestan más intereses y dinero debido a todo lo que está pasando, y hay menor tolerancia al riesgo fiscal. ¿Qué quiere decir eso de tener menor tolerancia al riesgo fiscal? ¿Y qué son esas calificadoras que todo el mundo oye? Nos descalificó esta, nos calificó esta, no nos quisieron prestar aquí. ¿A quién hemos estado pidiéndole dinero durante todo este tiempo? ¿A quién le hemos entregado el manejo de esa política fiscal? ¿Y por qué no hemos podido imaginar abrirnos a otras instituciones del sur global, a otras maneras de, no lo sé, yo hasta ahí me quedo un poco porque no sé mucho más cómo es esa forma? El problema fiscal es sencillo. Yo creo que cualquier familia enfrenta el mismo reto, ¿sí? Si usted tiene un gasto que excede su ingreso, tiene que pedir prestado. Entonces saca la tarjeta de crédito, va al banco amigo y le pide plata prestada. Y hay 2 grandes problemas con pedir prestado. Primero, ¿a quién le pido prestado? Y segundo, ¿cuál es el costo de ese crédito? Entonces, cuando yo le pido prestado a un banco, el banco, de alguna manera, yo firmo un contrato en el cual yo me comprometo a darle en el futuro al banco una parte de mi ingreso, que es el servicio de la deuda. Y en ese contrato también está pactado el costo de esa financiación. Todo el mundo sabe que si yo saco una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito tiene un costo muy alto. Pero sabe que si yo saco un crédito, por ejemplo, en el fondo de empleados, ese es más barato, ¿sí? Esa cuadratura en el tiempo va a representar todo lo que yo llamo sostenibilidad fiscal.
Porque en el futuro lo que voy a hacer es que una parte de mi ingreso se lo doy al banco, se lo doy al prestamista. Entonces, si yo le pido prestado al gota a gota, eso es un peligro porque él sabe cómo cobrarla de la manera más absurda y violenta que uno puede encontrar. Que es buena parte de la que es buena parte de nuestro problema, de la gente en Colombia que accede a esos canales de crédito. Pero la deuda que nosotros adquirimos fundamentalmente es un acuerdo especulativo. Es un acuerdo donde hay unos inversionistas que quieren ganar plata. ¿Y cómo ganan plata? Comprando unos títulos que suponen se van a valorizar y que en un momento del tiempo les van a dar unos retornos y que los van a poder vender antes de tiempo en el mercado a un valor más alto y van a ganarse el diferencial. Es un elemento especulativo. El cuento es que esto no lo construimos nosotros, ¿cierto? Es la construcción de la arquitectura financiera mundial de hace 40 años, 50 años. Y nosotros estamos en ese juego porque por varias razones. La primera es que gastamos más de lo que recaudamos y la segunda es que nuestras instituciones financieras, pues muchas de ellas como la institución del Banco Central, en la Constitución del 91 el Banco Central no le va a prestar al gobierno. ¿Sí? Porque pues hay un acuerdo sobre la inflación y creo que en esto el maestro César Giraldo estuvo aquí hace unos programas hablando del tema. Entonces, ¿qué nos queda? Ir a dos fuentes fundamentales, la banca multilateral y pues digamos estos mercados especulativos, donde hay toda una institucionalidad. Entonces yo coloco unos títulos o papeles en el mercado, hay unos calificadores que me califican la certeza, el riesgo evaluado implícito, pero ese riesgo implícito depende de cuánto me ingresa y cuánto me gasto. Si hay una percepción de que lo que yo me estoy gastando versus lo que me ingresa pone en riesgo el pago de las cuotas de los créditos, entonces las calificaciones comienzan a bajar. Y al bajar las calificaciones, el nuevo crédito que yo vaya a pedir es mucho más costoso. Entonces se vuelve un efecto bola de nieve, porque perdí la confianza. En esto, el concepto de confianza se vuelve fundamental. La confianza no es la confianza tradicional, sino la perspectiva a futuro de qué va a pasar con la variable fiscal y con las posibilidades de que yo no pague la deuda. Y eso se vuelve casi que de alguna manera una moneda de cambio, una moneda de gestión que hay que saberla manejar muy bien. Y en eso, digamos, quizás uno de los aprendizajes es la necesidad de tener un discurso consistente para poder dar esas garantías de confianza y mandar discursos que impidan que el costo de nuestra deuda se suba. Es que esto es automático. Es que una cosa mal dicha por parte de un ministro de Hacienda o por parte de un codirector de un banco o por parte del Banco Central, por ejemplo, o por parte de un director de crédito público puede disparar porque una mala percepción, estos son mercados que son irracionales, no son racionales y pueden castigarnos durísimo con una tasa de crédito que luego se nos va a volver un problema fiscal. ¿Y por qué si hemos pagado deudas en este gobierno como hace ya mucho tiempo no se habían cumplido esas obligaciones de manera tan estricta? Estas calificadoras siguen castigándonos. Evidentemente hay ideología aquí, una ideología que considera que estos nuevos modelos no están aliados con su lógica, digamos, financiera global, el Fondo Monetario Internacional, en fin, todo el sistema financiero que se constituyó a partir del neoliberalismo en el mundo. ¿Por qué crees tú que a pesar de ser cumplidos, porque no hay ningún tema en donde este gobierno haya fallado en el pago? Digo, tú estuviste ahí. En absoluto. Incluso me dijiste a mí que no porque había una deuda, ¿me entiendes? Es decir, eso es real. ¿Qué es lo que sientes tú del manejo de la economía de esa manera que nos expone, pues, como sociedad? Cuando uno mira el presupuesto, eso es fácil de explicar. El principal rubro del presupuesto es el pago del servicio de la deuda. ¿Sí? Y acuérdate que cuando yo dije que el amor está en el presupuesto, nosotros somos un país supremamente comprometido en honrar sus deudas financieras. Pero esto no funciona tan como el historial pasado, sino como la percepción futura y un poco irracional y especulativa de estos mercados diciendo, sí, han pagado sus deudas, pero hacia el futuro es posible que no las paguen. ¿Por qué? Porque yo necesito reacomodar el presupuesto y decir, bueno, yo necesito acueductos en el Pacífico, yo necesito vías terciarias en el campo en Colombia, bueno, yo necesito una serie de cosas y no se trata de no pagarlas, sino de hacer un proceso de patearlas en el tiempo.
¿sí? Mandar las deudas y entonces el director de crédito público es el experto en coger deuda que tengo que pagar mañana, comprarla o tomarla y colocar bonos hacia el futuro, y entonces yo estoy pateando la deuda hacia el futuro. Eso es un mecanismo que en realidad no nos reduce la deuda, sino que nos permite administrar la deuda. Pero adicional a eso, nosotros también encontramos al llegar al gobierno, un poco como cuando a ti te entregan la casa y te la entregan muy bonita y bien puesta, pero debajo del tapete hay mugre. Entonces, cuando levantamos el tapete a ver qué había 36 billones de pesos del FEPEC sin pagar. ¿Qué es el FEPEC? El FEPEC es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que subsidia una parte del precio final al consumidor. Y que el gobierno anterior, el gobierno de Duque, esto es historia, ¿cierto? Decidió no pagarlo, porque pues seguramente las decisiones de política, ¿no? De mantener eso como una deuda flotante, o sea, esperando a que alguien la pagara en el futuro. No se aclaró eso cuando se recibió el gobierno, y entonces nosotros nos encontramos con la necesidad de pagar el FEPEC, porque si no, pues íbamos a quebrar las finanzas de Ecopetrol. Y había que sacarlo del presupuesto y pagarlo. Había de otra. Pero esa deuda no estaba en las cuentas nuestras. Y se pagó. Y se pagó. La deuda con el sistema de salud no estaba en las cuentas nuestras. La dimensión. Claro, la dimensión era de 30 billones de pesos, 32 billones de pesos. Pero ¿qué era lo que había pasado? El COVID introdujo una serie de factores automáticos de gasto en salud, e incluso luego descubrimos que había un long COVID, gente que se había enfermado de COVID, se recuperaba pero quedaba con secuelas y tenía que ser tratada por el sistema de salud y elevaba los costos de salud, y tuvimos que asumir esas deudas, más las vigencias futuras que no sabíamos cuánto eran y las tuvimos que asumir. Un dato curioso, en las últimas 3 semanas del gobierno de Duque suscribió más de 3 billones de pesos en vigencias futuras. O sea, al final de su gobierno dijo, bueno, vamos con esto y vamos a dejar deudas hacia el futuro. Entonces, todas esas deudas, tanto las que tú ves financieras como las que no rastreas tan fácil, pues te empiezan a cerrar el espacio fiscal y te complican muchísimo el espacio fiscal. Y adicional a eso, sí, yo creo que los mercados financieros son personas, ¿sí? Si esas personas tienen ideologías, creencias, valores, presagios, presentimientos, intereses, afinidades, intereses, pues los ponen en práctica en su vida cotidiana, ¿no? Entonces posiblemente los gobiernos de cierto cuño progresista les generan urticaria porque no son comprometidos con la disciplina fiscal, porque gastan mucho o simplemente porque no me gustan. Y en esto hay de todo, ¿sí? Hay tanto el que considera que un discurso, nosotros tratábamos mucho con algunos de estos agentes y ellos pues entendían que nosotros teníamos una mirada consistente y creíble, pero que además de todo no teníamos todas las piezas del rompecabezas. Entonces el Congreso no nos aprobó leyes de financiamiento, las Cortes nos pegaron durísimo, por ejemplo en la no deducibilidad de regalías, que nos quitó 6 billones de financiación del presupuesto. Entonces la política fiscal no es solamente el gobierno, son todas las instituciones que están ahí. Y de alguna manera yo sí siento que este gobierno le dieron un golpe blando en el frente fiscal. Yo esa frase se la expresaba al presidente de la República diciéndole, pues presidente, el golpe blando está en el frente fiscal. Usted le cierran la válvula de financiación y usted le impiden hacer cosas. Entonces eso lleva, digamos, a ajustes que el gobierno tuvo la ventaja de no haberlos dejado caer sobre los de siempre. Entonces no se recortó el gasto en salud, se garantizó la financiación de todo el sistema educativo, se buscó garantizar siempre los recursos para el SGP, para los temas claves de gobierno, se avanzó en una reforma agraria. Nada de eso se redujo, al contrario creció. Al contrario creció y se tuvo que ajustar en algunos elementos del presupuesto que no eran acordes con el programa de gobierno. Pero no es una tarea sencilla. Pero además crecieron las empresas, creció la economía, no hubo devaluación, la inflación se mantuvo. Entonces, no nos volvimos Venezuela. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hay acá? Yo creo que ya está suficientemente explicado el tema de las personas, las ideologías, las estructuras también de seguridad, de no perder ciertos privilegios. Y vamos hacia la segunda parte de la conversación. Ya describiste cómo funciona esto y cuáles son las tensiones que tiene esto, pero tú dices algo, y lo dice buena parte del equipo que está trabajando en este proyecto
de transformación en Colombia, que o avanzamos hacia una transformación estructural o se expone a un deterioro progresivo, acelerado, este país de su estabilidad macroeconómica. ¿Qué quiere decir eso y qué sería entonces eso de un nuevo pacto fiscal para el país? La estabilidad macroeconómica a veces no se entiende mucho por estos sectores, pero la estabilidad macroeconómica es lo que permite gobernar durante 4 años. Y es que la plata alcance para lo que tiene que alcanzar. La estabilidad macroeconómica se garantiza si yo tengo un sistema tributario que recaude lo suficiente. Y en Colombia no existe ese sistema tributario. La gran tragedia de Colombia es tener el sistema tributario que tenemos. Un sistema tributario arcaico, un sistema tributario lleno de porosidades, complejísimo en extremo, ¿cierto? Yo trabajo en finanzas públicas y hablo de todos estos temas, pero si a mí me ponen a hacer mi declaración de renta, a mí me toca contratar a alguien, porque toca contratar, digamos, a alguien que te guíe por todos esos abismos del estatuto tributario que son muy complejos. Y hacerlo dentro de la legalidad es una cuestión también importante, ¿no? En Colombia las facultades, por ejemplo, de gobierno, de economía, nunca enseñan la teoría del impuesto justo, por ejemplo, ¿sí? La gente debe pagar lo justo. ¿Y qué es? ¿Cómo tasar lo justo en la declaración tributaria? Eso aquí no es la moda es el impuesto mínimo y usted contrata un contador para que le baje y le quite y le adelgace la declaración. Y tenemos una cultura tributaria muy pobre, ¿cierto? Donde la gente está permanentemente tentada de evadir impuestos. Hay un tema que yo creo que tú lo has vivido también cuando tú vas a un restaurante. No sé si el mesero te pregunta, ¿factura personal o a nombre de una empresa? Y lo que te está preguntando en realidad es si la quieres cargar a tu nombre o tienes un vehículo, ¿cierto? Que es una empresa, para cargarla como gastos deducibles y pagar menos impuesto de renta. O sea, te está haciendo una invitación a la evasión fiscal. Sin problema, sin que nadie se le despeluque un pelito del cabello, lo que estamos haciendo es una cultura de la evasión tributaria. Y yo creo que ahí ha estado nuestro principal pecado como sociedad. Porque siempre hemos visto en los impuestos una arquitectura legal, pero en una arquitectura moral. Uh-huh. Y no existe un compromiso del pacto, que ahora que vamos a hablar del pacto, es que el primer pacto es que la ciudadanía paga impuestos. Y los ciudadanos pagan impuestos en proporción de sus riquezas. Uh-huh. Y curiosamente, en este gobierno se ha logrado mucho por tener un enriquecimiento de las capas populares, pero también ha sido una evidencia que los más ricos en Colombia se han vuelto más ricos. Uh-huh. Y pagan menos impuestos. Y no hemos tenido forma de capturar esa mayor riqueza a través de un sistema tributario. Yo creo que aquí el pacto como sociedad no es solamente con la señora que está vendiendo alguna cosa en un barrio en Bogotá o en Medellín o en Cali. Que tiene 2 empleados. Así es. O una pequeña empresa, no, ese tributa, pero cada quien tributa en capacidad a su riqueza. Y yo creo que los diálogos se tienen que hacer no solamente con el empresariado, porque cuando hablamos de empresa siempre hay una confusión. Hay un empresariado productivo, pero también hay un empresariado especulativo con el que hay que dialogar y sentarlo a la mesa y decirle, oye, también tienes que pagar impuestos y tenemos que hacer un pacto sobre el impuesto de renta y tenemos que hacer un impuesto de renta más delgado, con menos beneficios, con menos giros y retóricas para adelgazar la base gravable, y adicional a eso, a cambio te podemos dar una menor tarifa. Uh-huh. Y podríamos recaudar más, pero eso es un pacto que hay que hacer con la población más rica del país. Ese pacto pasa al otro lado, creo yo, cuando tú eres capaz de decirle a la gente en qué te gastas la plata. Colombia es un país donde no existe una cultura de informarle al contribuyente, cuánto pagó, un informe, ¿cierto? En esto nos gastamos. Esto nos gastamos, sino que el sistema presupuestal es absolutamente oscuro. Opaco. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención porque en Hacienda, no sé si tú recuerdas, la oficina de presupuesto está bien arriba, allá en el 7º piso, ¿cierto? Como donde están los malvados en las películas, allá arriba en el emporio y aislado de la discusión social. Y nosotros hicimos un ejercicio para tratar de que la gente comenzara a conocer el presupuesto, a manejar las categorías presupuestales, a entender la importancia del presupuesto. Fue un trabajo que se nos quedó por hacer porque en medio de tanta
mare magnum presupuestal, pues no teníamos el tiempo para eso que era importante. Pero yo sigo creyendo que el pacto pasa por decirle a la gente, mire, usted se compromete a pagar impuestos y yo le doy con transparencia un reporte de la plata y cómo la estoy utilizando. Y en eso necesitamos comprometernos en una reforma del sistema presupuestal. Nuestras instituciones presupuestales, algunas vienen de la misión Kemmerer de 1925. Entonces, hoy eso ya es caduco, eso no sirve. Las categorías presupuestales están atrapadas en conceptos que a la gente no le dicen nada. Por ejemplo, inversión, funcionamiento. Entonces, cuando dicen funcionamiento, la mayor parte de gente que no sabe dice funcionamiento es burocracia. Y yo te acabo de decir, no, funcionamiento es SGP, pensiones y todo el rollo. Hay que hacer un presupuesto por programas. Porque hay muchas entidades que tienen duplicidades o triplicidades de gasto. O pasan plata. O pasan plata de un lado al otro. Funcionamiento. Exacto. O meten plata en fiducias, ¿cierto? Donde se nos pierde, digamos, el control de hacia dónde llega. Cada peso tiene que estar en función de darle un producto o un servicio a la gente. Entonces, la vía terciaria, el subsidio para la construcción de vivienda, el apoyo para la construcción de un distrito de riego. Todo eso tiene que ser visible y transparente de tal manera. Unas líneas claras, muy sencillas. Pero además hay entidades en Colombia que por la complejidad institucional histórica nuestra, terminan haciendo los mismos productos desde sectores muy diferentes. Hay uno muy famoso, es vías terciarias. Vías terciarias te construye el Invías. Vías terciarias te construye el DPS en otro sector distinto. Vías terciarias te construye el Ministerio de Agricultura. Vías terciarias te construye la Agencia de Renovación del Territorio. Todos hacen vías terciarias. Pero no sabemos ni quién la hace mejor, ni dónde la hace más barato, ni dónde la está haciendo. Entonces, la falta de un programa presupuestal llamado vías terciarias hace que sea imposible hacerle seguimiento a la inversión, seguimiento a la gestión y racionalizar el presupuesto. Yo creo que uno no puede venir en Colombia a decir hoy, el discurso no puede ser la motosierra. El discurso debe ser el bisturí para afinar el instrumento presupuestal y que la gente realmente reciba los beneficios del presupuesto como compensación al pacto fiscal de pagar impuestos. Esa es una labor que como sociedad no hemos emprendido y yo creo que en Colombia muy pocos líderes políticos han entendido la importancia de ese trabajo. Incluso creo que cuando Iván hace una propuesta alrededor de la moralización o cuando algunos candidatos, Paloma, yo también la he escuchado un poco en ese tema, hablando de la moralización, se les olvida que el instrumento presupuestal es el instrumento fundamental para que la gente haga esos arreglos. Y esto no es una carreta, funciona muy bien en otros países. Quizás el país que ha hecho una mejor evolución de sus instituciones presupuestales cercano nuestro, República Dominicana. República Dominicana hoy tiene un modelo presupuestal interesantísimo que le costó años construir, pero donde la gente sabe de dónde está la plata, es decir, le llega un informe diciendo usted pagó esto en IVA, esto en renta, esto aquí, y estos han sido los beneficios de el recurso que usted ha invertido. Y eso tan simple y tan sencillo se puede. Ahora claro. dirán que es porque y nosotros es tenemos pequeño, avances. digamos, pero No, se puede. Lo hace de Australia, lo hace Nueva Zelanda, lo hace Inglaterra, lo hacen muchos países en realidad. Y lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado un poco en esta discusión bizantina del cuánto y de la regla fiscal y etcétera, y no hemos avanzado en modernizar nuestras instituciones presupuestales. Esa concentración, digamos, de riqueza que corresponde al 1% de las personas más ricas de Colombia no alcanzan a pagar el 15%, a cubrir el 15% de toda esa, ¿cómo se llama?, de los impuestos, digamos. ¿Qué hacemos para intentar un diálogo distinto, cambiar el relato de persuadirlos? Es decir, porque lo que estamos viviendo en el fondo que dices tú es que por cada peso recaudado en Colombia se deja de recaudar más de un peso. Sí. Entonces, bajo esa lógica que pues es plausible y es real, es decir, aquí estamos encajando un peso, pero estamos dejando de recibir más de uno. ¿Cómo hacemos para que se entienda que si no hay esos pesos, no va a haber transformación territorial y no va a haber paz? Porque yo creo que también no estamos hablando de la relación economía, no solo ilícita, economía y paz. Lo primero hay que decir, digamos, hay que derrotar esa idea de que Colombia tiene un estado muy grande y eso es falso.
Colombia tiene un estado pequeño en relación al promedio de la OCDE, es de los más pequeños en términos de gasto como proporción del Producto Interno Bruto. Tenemos un gasto chiquito. Ese gasto chiquito no alcanza para nuestras aspiraciones de país. Con esta plata no vamos a poder desarrollar los territorios necesitados, menos desarrollados, no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder construir la gran infraestructura que necesitamos construir como país. Vamos a seguir manteniendo la vía Bogotá-Villavicencio a 12 horas de distancia en algo que podamos hacer perfectamente en 6 o 7 horas, o menos incluso. Y no vamos a poder hacer aportes al desarrollo de la transición energética, de la transformación productiva, de la transformación social y sobre todo de la pacificación de los territorios, que va mucho más allá del pie de fuerza militar. Eso requiere recursos. Pero nuestro sistema tributario lo que está hecho es para no cobrar. Entonces el primer pacto es, bueno, vamos a hacer una cosa muy sencilla y es, vamos a tener un impuesto de renta simple, donde todos van a poner sobre unas tarifas elementales mucho más bajas, pero las exenciones van a ser casi cero. Y si crea usted una exención, tiene que demostrar que esa exención le funciona. Para eso, ¿cuáles son las exenciones que encontraste más clamorosas para la gente que más tiene? Hay una muy abstracta que es que uno dice, no, pues eso no es una exención, las zonas francas. Las zonas francas en el mundo se crean para poder tener zonas libres de impuestos donde se producen bienes y manufacturas para exportación. Entonces una zona franca es como una especie de punto donde gracias a que no me cobran impuestos, yo puedo hacer inversiones de largo plazo, soy competitivo y puedo exportar al exterior. Nuestras zonas francas no se hicieron en zonas de exportación, sino curiosamente se hicieron en zonas de importación cerca a los centros de consumo. Entonces ahí lo que hicimos fue importar mercancías y a partir de esos beneficios tributarios obtener ventajas competitivas para luego llegar al mercado local con precios más bajos, ¿sí? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Usamos las zonas francas al revés. Son los dueños de esas zonas francas. Y los dueños de esas zonas francas pues tienen casi que nombres propios, ¿no? Algunos muy cercanos a expresidentes de la República, pero en general constituyen también una forma de evadir impuestos sin lograr los resultados que queremos lograr. Hay beneficios, digamos, afortunadamente algunos de ellos se eliminaron, pero beneficios muy odiosos como si una persona hace aportes a salud prepagada, pues lo puede descontar del impuesto de renta. Pero pues las personas más pobres no hacen aportes a medicina prepagada, entonces quedan en un estatus de tratamientos incorrectos de la norma tributaria. Y siempre ha habido ese tipo de selectividades porque estos grupos de poder van al Congreso con sus propios lobbies y sus propias influencias. Y pues logran hacerse aprobar un montón de normas que les benefician particularmente en el sistema tributario. Por ejemplo, no va a ponerle impuestos a los juegos. Por ejemplo, no ponerle impuestos a los juegos de azar, o no ponerle impuestos al alcohol, a los cigarrillos, a cualquier gremio está en función de que si me cobran impuestos yo no voy a volverme competitivo, cuando en realidad muchos de estos son más mitologías, ¿no?, dramáticas para mantener su posición privilegiada en materia tributaria. Entonces, los impuestos tienen que ser sencillos, simples, y hay posibilidad incluso de hacer la estructura tributaria más progresiva si yo gravo de una manera más decidida el consumo de bienes suntuarios, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes horrores en Colombia. Horrores, se los puedo decir, que yo vengo siguiendo este tema hace más de 25 años. Por ejemplo, los yates en Colombia en 1990 pagaban un impuesto al valor, casi que un impuesto al consumo del 60%. Un yate. Entonces, si yo tenía plata y me quería comprar un yate, pagaba el yate más el 60% por IVA. Con la lógica un poco de los gobiernos desde Pastrana hasta Santos y sobre todo en la época Uribe, pues empezaron a desgravar los yates. Entonces el yate hoy paga casi lo mismo que paga, digamos, no sé, un consumo de un vaso de cristal. El IVA que paga este vaso de cristal y el de un yate son iguales. Los bienes suntuarios se desgravaron. Entonces a los ricos, a los más ricos, el gustico les salió más barato. Y al mismo tiempo pasaba una cosa rarísima. Yo tengo una historia que siempre le cuento a mis estudiantes en los cursos de finanzas públicas.
es que en una selectividad rarísima del país, nosotros empezamos a tomar bienes supremamente esenciales para el cuidado y la higiene y el bienestar de las mujeres, como las toallas higiénicas o las compresas o los tampones, y estaban excluidos, y terminamos llevándolos a una categoría, creo que si no fue el 8 o el 7%. O sea que estos bienes esenciales los gravamos, y obviamente eso implica que para una mujer comprar un paquete de toallas higiénicas era relativamente más caro. Hasta que unas compañeras del movimiento en algún momento con justicia tributaria llevaron una demanda a la corte, y la corte, me parece que en una actitud de mucha sabiduría, dijo, estos artículos deben estar exentos. La política tributaria, que es parte de la política fiscal, así la lees tú, o sea, un yate más barato y unas compresas higiénicas más caras. Entonces, ¿tú qué estás diciendo? Pues estás contribuyendo a hacer un país más desigual. Porque si usted una Harley Davidson, que es un gustico, pues digamos, a mí me gustaría tener una, pero pues es un gustico muy caro. Pero tendrías que pagar por tendría que pagar por ella lo que tengo que pagar. Si tengo que pagar un impuesto del 100%, pues lo pagaría. Si la moto me vale 100 y le pago 200, pues si usted tiene para comprar la moto, la tiene. Pero no puede ser que lo hagamos a costillas de grabar artículos esenciales de la canasta familiar, que ese es un discurso que hoy ya no sé qué tanto sentido tiene, cuando hay muchas cosas de la canasta familiar que están altamente grabadas, como por ejemplo los embutidos, ¿no? Entonces, pues, la rellena, la morcilla, el chorizo, que son de la dieta básica, están grabados. Pero la cerveza no. Pero la cerveza no. ¿Sí? Entonces, esas paradojas son el resultado de la acción política y de un país que no entendió que la tributación tenía que ser simple y progresiva. Eso nos convierte en uno de los países más desiguales del mundo. Y ahí hay muchas cosas por corregir. Y en el otro lado del gasto es que estamos subsidiando unos grandes niveles de gasto, ¿cierto? En unos sectores de la población muy privilegiados. Entonces yo he hablado ahorita de las obras, de los subsidios de vivienda, etcétera. Pero después usan a los constructores, y los constructores se llenan de mucho dinero. Pero se nos olvidó el Pacífico, se nos olvidó la Amazonia, se nos olvidó la Guajira, y allá no llegan las obras ni las infraestructuras. Entonces, eso es lo triste, digamos, de la paradoja fiscal, y es que nuestro sistema fiscal no es Robin Hood, que roba a los ricos para darle a los pobres, sino que es el sheriff de Nottingham, que le saca la plata a los que menos tienen y se la concentra, digamos, en sus amigos y privilegiados. Y eso es un poco lo que este gobierno buscó discutir, y que cualquier gobierno que quiera seguir tiene que seguir esos caminos, porque los problemas de desigualdad en Colombia fundamentalmente vienen por la vía de lo fiscal, y yo creo que la gente sí se ha venido dando cuenta de eso. Y eso nos da mucho miedo, o le da mucho miedo a la gente que quiere inequívocamente no perder absolutamente nada, como si perder algo de lo que sobra fuera perder algo. Tal cual. Y tú entonces propones, o el grupo con el que tú trabajas propones, unas reformas tributarias que no sean coyunturales, es decir, algo que sea mucho más complejo. ¿Cómo imaginas un diálogo con esos sectores que les ha costado moverse, que no han querido entender, que vieron este espacio, digamos, de gobierno como algo transitorio, y que ellos iban a regresar o van a regresar? No lo sabemos todavía, nosotros esperamos que no, por supuesto. Y en ese caso, ¿cómo imaginas tú empezar a tranquilizar la discusión? Porque era necesario que se produjera una disputa, ¿no? En cualquier cambio, claro, hay un momento de tensión en donde no nos conocemos, no nos entendemos. No ha habido violencia en esos términos, pero sí ha habido obviamente fuerza. ¿Cómo imaginas tú ese diálogo para que se cumplan algunas de las características que ustedes proponen, como progresividad, eficiencia, responsabilidad y crecimiento en este nuevo pacto fiscal? Bueno, un pacto fiscal sufre la paradoja gramsciana, ¿no? No, lo viejo no ha muerto y lo nuevo aún no nace. Ha acabado de nacer. La función de cualquiera que quiera realizar un pacto fiscal es parir, voy a usar la palabra parir ese pacto. Y parir ese pacto significa hacer una convocatoria nacional a todos los sectores por fuera del Congreso y dentro del Congreso. Porque en el Congreso esos sectores hablan a través de sus delegados, sus lobbies, sus incidencias, sus redes de poder. Pero hay que hablar con ellos también por fuera, ¿cierto? Y hay muchas cosas que hay que hablar por fuera, tanto en términos políticos como técnicos.
Lo de las misiones de reforma es una idea interesante, pero no cuando son misiones de técnicos, sino cuando son misiones para construir acuerdos básicos sobre elementos fundamentales por fuera de los canales institucionales del Congreso, donde las decisiones comienzan a ser un poquito más viciadas. Es decir, tengamos un preacuerdo antes de ir al espacio de acuerdo. Yo creo que ahí hay que construir un primer escenario de una convocatoria de una misión de reestructuración del sistema tributario y del sistema presupuestal. Y no deben ser discusiones solamente de técnicos, de personas que conocen mucho, que son necesarias, son importantísimas, porque ningún orden racional funciona sin ellos. Pero también donde se definan los fundamentos políticos, por qué tener un presupuesto orientado a resultados, por qué tener programas de revisión de gasto, por qué la transparencia y la participación ciudadana. En Colombia los ciudadanos no participan en las comisiones presupuestales, ¿cierto? No hay grupos organizados de personas que estén participando en el debate presupuestal, que es algo que cuando uno va a otros países uno se sorprende ver una ciudadanía activa, incidente, en los medios de comunicación, informando sobre el presupuesto, la gente entendiendo el presupuesto de maneras muy sencillas. Juan David, yo en esto la cultura juega un papel importante. Lo que hizo República Dominicana a partir de muchos elementos culturales para permitir que la gente conociera el presupuesto es una cosa que yo creo que Colombia podría entender de una manera mucho más maravillosa. Eso es construir un pacto. Crear esa diversidad de canales, decirnos la verdad, aceptar esas verdades y poner unos principios elementales de acuerdo y de discusión política sobre lo fiscal. Porque lo fiscal no es un tema de, digamos, de oscuros y sesudos economistas, sino es un tema de la ciudadanía. La ciudadanía debe entender esto. Cuando el ciudadano va al San Andresito, sabe que va porque allá no le cobran impuestos. ¿Y por qué toleramos moralmente el San Andresito que le quita al Estado el recurso para poder pagar la salud, los niños, el desarrollo en la Guajira, en el Pacífico, en la Amazonia? Por toda esta historia que por toda esta historia, los que están allá se roban ese dinero, entonces no tiene ningún sentido. Yo creo que ese sería como quizás pedirte la conclusión de nuestra conversación, y es: Iván Cepeda ha hablado de una lucha sin tregua contra la corrupción. Eso a veces parece demasiado idealista, en un sentido de que ¿qué es luchar contra la corrupción? Y creo que es esto, ¿no? Creo que es mover la estructura para que entendamos que todos somos responsables frente al tema de la corrupción, que la corrupción no son personas malas dentro de las instituciones robándose unos pesos, sino que es una estructura de poder que captura, elude, no paga lo suficiente, y obviamente que tiene relaciones en las instituciones para que ciertos contratos o ciertas decisiones políticas se tomen sobre unas cosas o las otras. ¿Qué sería entonces la incidencia de la corrupción, o más bien contra la corrupción, en este nuevo pacto fiscal? ¿Qué es lo que empezarías a hablar tú? Porque sabemos que la DIAN, por ejemplo, tiene grandes problemas en este tema. Bueno, digamos un poco, yo creo que ahí hay dos cosas. Uno es la eficiencia y la voluntad política decidida en mostrar que efectivamente la corrupción no tiene cabida, ¿sí? La corrupción no tiene cabida cuando tú eres transparente. Pero ser transparente no es simplemente dejar una hoja pegada diciendo, mire, este es mi informe, cuando el otro no te va a entender nada de lo que tú tienes en este informe. La transparencia también es un acto comunicativo y pedagógico. ¿Qué es esto? ¿Cómo entiendes? ¿Y cuál es tu opinión? ¿Cómo percibes esta realidad? Sobre eso no hemos trabajado, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo te digo a ti? En Bogotá creo que ya empezaron a llegar en los recibos del predial cuánto paga cada contribuyente por predial y cómo se distribuye en el presupuesto, es lo que llega. Pero nosotros tenemos en términos tecnológicos una capacidad para poderle informar al contribuyente incluso cuánto paga usted y en la zona donde usted vive, cuáles son las inversiones del presupuesto que lo benefician. Eso es un acto de transparencia construido, pensado para que la gente se legitima, que es un concepto que no hemos utilizado mucho en Colombia, y es la legitimidad del Estado. Yo te cobro impuestos porque mira esto, ¿cierto? Y en segundo lugar, una de las muchas cosas, porque yo creo que este tema de la corrupción es infinito para muchas cosas. El tema es la eficacia de las acciones institucionales. La DIAN pierde aproximadamente 4 a 5 puntos del PIB en evasión, y la mayor parte de eso la pierde en aduanas.
Entonces, cruces de sistemas de información, modernización de la DIAN, capacitación de los funcionarios, tecnologías para cruzar bases de datos y empezar a mirar las trazas de la evasión y de la elusión fiscal. La DIAN ha avanzado mucho en eso, tengo que decirles, ha avanzado mucho en eso, porque ahora hace auditorías de las declaraciones de impuestos. De hecho, ayer estaba terminando porque hice una revisión, Nadian, y me dijo, señor, usted tiene una corrección que hacer acá. Me costó un ojo de la cara y toca hacer la corrección y declaro. Pero esos mecanismos son los que optimizan el recaudo, y yo estoy totalmente de acuerdo con que la DIAN tiene una labor importante. Nosotros en el gobierno dejamos de hacer esa modernización de la DIAN, no le logramos encontrar el cabo de esa entidad que es bien compleja, y sobre todo porque además de todo está capturada por las mafias del contrabando, que son muy poderosas y que no son solamente contrabando, sino que tienen relaciones con otros negocios ilegales. El país tiene que luchar decididamente desde las funciones de inteligencia, de policía, desarticulando esas bandas, y con la DIAN, digamos de alguna manera, transformando el funcionamiento de las aduanas y de muchas administraciones que son realmente, digamos, un centro de la pérdida de muchos recursos. Creo que ahí hay una labor que se tiene que hacer. Pero también hay que exigirle al Ministerio de Hacienda mayor transparencia y eficiencia en el seguimiento del uso del gasto, que cada una de las entidades refleje, no solamente que diga que yo me gasté 100 pesos, que es lo que le dicen a uno siempre, ¿no? Yo te di 100 pesos, te los gastaste, te felicito, pero yo me puedo haber gastado 100 pesos mal o 100 pesos bien. Entonces, ¿cuáles fueron tus resultados? Tenemos que hablar de los resultados del gasto y no solamente de cuánto me gasto. Y yo hoy tengo dificultades para mostrar cuánto me gasto, y creo que cuando yo estuve en la dirección de presupuesto implementamos un informe mensual público a la gente para decirle, mire, así nos vamos gastando la plata. E intentamos hacer un ejercicio simple de decirle, bueno, ya que sabemos en cuánto se gasta y cómo va de la ejecución, pues también digámosle algunas cosas en qué se ha gastado la plata. Entonces nos gastamos 200.000 millones en esto, 300.000 millones en aquello, pero todavía falta decir, bueno, ¿y eso como para qué sirvió? ¿Sí? Esos resultados. Si yo pongo 4 billones de pesos en el PAE, ¿eso qué significa en términos de desnutrición infantil? ¿Cuántos niños están cubiertos? ¿En qué zonas están? Eso hoy se puede hacer con tecnología, con todos los sistemas de tecnología de datos, de tal manera que la gente pueda entrar y vea un presupuesto muy transparente. Y lo que yo creo es que la Dirección de Presupuesto Público, que es anónima y muy poco conocida y aparentemente técnica, tiene una labor muy importante que hacer en este país para llegar a, digamos de alguna manera, legitimar el presupuesto ante la gente. Y yo creo que estamos en mora de hacerlo, pero hay un equipo muy interesante allí, de muchos años, algunos nuevos, pero que están comprometidos en hacer eso, y a mí pues eso me genera mucha ilusión, solo porque soy un conocedor del tema, pero además porque el presupuesto, como le insisto al principio, es un artefacto de amor, y yo creo que una de las mejores cosas que puede hacer este país es volver a una discusión sobre lo fundamental, y creo que esa es una de sus discusiones fundamentales. Pues Jairo, mil gracias. Yo tengo la buena fortuna de haber entendido estos 3 años y medio, que aquello que parecía un lenguaje cifrado, que no tenía que ver con las personas de las culturas, las artes y los saberes, es un lenguaje que necesitamos apropiar en un diálogo inteligente, y tengo que agradecer a mis colegas por todo lo que me enseñaron, por todo lo que pude aprender y lo que seguiré aprendiendo, porque creo que el gasto público y el desafío de lo público tiene que tener una responsabilidad sobre cada uno de nosotros, pero solo entendiéndolo entendemos qué es la responsabilidad. Así que gracias por tu trabajo y gracias por insistir en este nuevo pacto fiscal para Colombia, que ojalá lo podamos construir. Bueno, hay que construirlo entre todas y todos. Muchas gracias, Juan David, por este espacio. Y a ustedes, gracias por otra conversación pendiente. Recuerden que no queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Y que estamos haciendo una vaca porque hacemos un medio colaborativo, un medio que depende de ustedes y de nosotros, en una conversación que también pasa por poner unos pesitos en esta alcancía para que sigamos haciendo estas conversaciones pendientes. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. Chao, chao.